Dios les bendiga. Vamos a estar orando en este tiempo y vamos a decirle al Señor: Señor, queremos que hoy nos enseñes, queremos que hoy nos guíes, queremos que hoy nos muestres tu propósito para nuestras vidas. Padre, te damos gracias por esta oportunidad preciosa de estar hoy, Señor, en tu palabra y de estar escuchando tu voz. Gracias por todo lo que harás en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. El título del mensaje hoy es ¿cómo enfrentar la pereza? Cuando nosotros estamos hablando de la pereza, estamos hablando de algo que sin duda tiene que ver con la naturaleza caída. Cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó para que cuidara el huerto y para que lo labrara. Pero cuando viene el pecado, ya él no está labrando ni cuidando, está trabajando y tiene que ganar su sustento con el sudor de su frente, le dice el Señor. Pero allí empieza el hombre y sin duda ya bajo esa naturaleza caída, él no quiere hacerlo y en muchas ocasiones no se dispone en su corazón para tener una actitud correcta frente a las responsabilidades de la vida o sencillamente como persona. Una definición del perezoso es una persona que tiene poca disposición para hacer algo. Pueden haber diferentes motivaciones, pero uno escucha expresiones: es que tengo una pereza, por allá, otra vez, ay no, ustedes sí que molestan. Y todo eso que la gente expresa tiene que ver con una realidad de pereza. Y la pereza entonces empieza a traer consecuencias terribles y empieza a hacer daño en la vida de las personas. Vamos a pensar en algunos aspectos que nos van a ayudar a entender un poco más la pereza. ¿Cómo es la vida de un perezoso? Esto ha sido tan, podríamos decir, impactante en el ser humano que hasta los grandes humoristas o humoristas a nivel internacional han hablado de eso, ¿cierto? Y conocíamos una frase muy común: es sí lo hago, ¿se acuerdan? Cuando estamos hablando del Chapulín Colorado, o en Colombia, cuando hablamos de Celio, ¿cierto? Un hombre tolimense con una dinámica de pereza bastante tremenda. Y allí entonces vemos que la pereza ha estado en el ser humano, pero la realidad de un perezoso que puede llevarle aún a burlarse de esa pereza a través del humor, según la palabra de Dios, es muy diversa. Es alguien que dice, y me impresionó esto porque está en Proverbios 19, 24 y 26, 15. Esto sería el colmo. Dice que mete la mano en el plato y se cansa de llevar la comida con sus manos a su boca. Ni para comer tiene entusiasmo. Sí, hay comidas que a uno no le gustan y la verdad uno no quisiera mover la mano para comerlas. Dice, no, ya no quiero más esto. No, muchas gracias. Pero otra cosa es la pereza. Y la Biblia está hablando de eso. Hay personas tan perezosas que hasta comen con los ojos cerrados. Yo los he visto. Comen lento, despacio. Coma pues, y de pronto es una comida rica, es un manjar, algo muy bien preparado, pero la Biblia habla de eso. También otra característica del perezoso es lo que expresa Proverbios 24, la parte A. Tiene siempre una disculpa para todo. Y cuando está hablando allí y habla de los cultivos, dice, no, lo que pasa es que está haciendo mucho invierno, entonces, ¿cómo vamos a sembrar? Otro dirá, no, está haciendo mucho verano. No, es que está muy lejos. No, es que no hay buena herramienta. Dice, no, la verdad es que hoy no me siento como bien. Y en últimas, todo lo que eso está llevando a representar es que es una persona perezosa. Como dijo alguien que en una ocasión alguien soñó que estaba trabajando
y se despertó para no seguir. Le dio pereza. Qué tristeza es eso. También lo que expresa Proverbios 22:13 y 26:13 es que no enfrenta dificultades. Él quiere huir, no está listo para confrontar situaciones aún de peligro, aún confrontadoras, aún donde implica tomar mayor fuerza e interés. Él prefiere, como diríamos, abortar el proceso y se retira. También el perezoso, dice la Biblia según Proverbios 26:14, no quiere salir de su cama. Dice que el perezoso da vueltas en su cama, que es como los quicios de una puerta, ¿cierto? La puerta se mueve, pero nunca deja de salir de su lugar. Y el perezoso se mueve en la cama, se va para un rincón, se va para el otro, voltea, está para arriba, está para abajo, se acurruca, se estira, pero él está en su cama. Ese es su centro de operaciones. Es el último que se levanta en la casa y es el primero que se acuesta. ¡Wow! ¡Qué perezoso! También dice la Biblia, y esto sí es confrontador, Proverbios 26:16, es sabio en su propia opinión. El perezoso siempre va a tener no una disculpa, no una excusa, no una coartada, va a tener el aspecto preciso para no hacer las cosas. Es sabio en su propia opinión. Él tiene la justificación exacta para no ir a trabajar, tiene la justificación exacta para no hacer las cosas correctamente, porque implica más tiempo, más procesos, tiene la justificación precisa, entonces, para poder confrontar a aquellos que han trabajado, que han estudiado y saben cómo hacer las cosas. Es sabio en su propia opinión, es el único que tiene la razón, y todo lo hace choroto, todo lo hace, como decimos, en una forma realmente muy dejada, muy a media tinta, muy mediocre, porque él cree que así es, y mentiras, no lo hizo bien, no agotó los procesos aún de control de calidad porque es perezoso. Entonces yo quiero que tú te preguntes en esta hora, ¿soy yo perezoso? ¿Acaso alguna de estas características tienen que ver con tu vida? ¡Wow! Puedes ser perezoso. Y sabes, me encontré con algo que me pareció curiosísimo. A veces no solo hay personas en las familias, sino que toda la familia es perezosa. Y toda la familia termina siendo perezosa porque hay una cobertura. El padre es perezoso, la mamá es perezosa, los hijos terminan siendo perezosos. Y yo dije, ¿cuáles serán los apellidos de esa familia? ¿Sabes cuáles son? La familia Pérez Osa. Perezosa, qué cosa tan tremenda, y eso empieza a transmitirse. Y yo quiero que tú le digas al Señor, Señor, ayúdame a identificar en esta forma sencilla, práctica, cualquier rasgo de pereza, porque la pereza no está bien, no es correcta, no es agradable delante del Señor, no nos deja ser felices. Consecuencias de la pereza, según la palabra de Dios, Proverbios 19:15, hace caer en un sueño profundo. Hay adormecimiento, y a veces las personas, aunque están despiertas, uno las ve como zombies, diría alguien. ¡No, despierte! Y está en un momento donde se necesita estar muy pilo y está dormido. Pero hace caer en profundo sueño físico y de actitud también. Otra consecuencia es que termina, según Proverbios 10:26, no siendo una persona confiable. Porque los ejemplos que allí da la palabra, dice como el humo a los ojos, como el vinagre al jabón, o sea, hace daño. No es confiable. Dice, no, pero es que usted no le puede confiar nada, hermano, porque usted nunca nada de lo que le hemos dicho lo ha hecho como es. Recuerda que el sabio es sabio en su propia opinión.
O usted realmente no le pone ánimo a las cosas, no. Entonces, ¿qué es eso? No es una persona confiable. Y una persona que se mueve en esta forma, en este estilo de vida, entonces la van a echar de todos los trabajos. También Proverbios capítulo 13, verso 4 dice que es alguien que desea y nada alcanza. El perezoso desea, qué rico, ay, qué bueno, ay, sí, a mí me gusta eso, ay, no, yo quisiera eso, pero no hace nada, no se esfuerza. Les quiero compartir que mi suegro tenía una expresión, decía, al pobre y al feo todo se le va en deseo. Pero yo creo que hay que añadirle algo más, al pobre, al feo y al perezoso todo se le va en deseo. Y eso, la verdad, es algo muy común y que se ve mucho. También dice la Biblia en Proverbios 21, 5, 24, 33 al 34, que una consecuencia de la pereza es sencillamente la pobreza. ¿Por qué? Porque no se interesa por nada. Porque no es que no hayan oportunidades, no, es que no le gusta trabajar. No es que no se puedan hacer las cosas, no, lo que pasa es que él no las arregla y ni siquiera busca a quien las arregle. Es perezoso y viene la pobreza y expresa allí la palabra del Señor que su casa empieza a deteriorarse y a caerse y empieza entonces a derrumbarse su techo y él en vez de organizar la gotera corre el mueble para un lado. Y si cae otra gotera allí, lo corre para el otro lado. Y si sigue allí cayendo otra gotera, entonces ya el mueble para otro cuarto. Ese es el perezoso. ¿Por qué no organizas la gotera? Es tu casa o es la casa en este tiempo donde vives y estás disfrutando, así no sea tuya. Consecuencias de la pereza bastante fuertes y el Señor nos exhorta. ¿Cómo salir entonces de la pereza? Y quiero que puedas analizar esto. ¿Cómo vas tú a salir de la pereza? ¿Cómo voy yo a salir de la pereza? Porque la pereza a veces es como esas cosas que llegan, ¿cierto? Esos sentimientos, esos estados de ánimo, esas experiencias físicas a veces donde uno dice, ay, me siento cansado, me siento con sueño, pero llegan de imprevisto. ¿Cómo vamos entonces a salir de ellas? Y quiero que leamos en Proverbios capítulo 6. Y nos habla de una razón muy sencilla, pero muy, muy preciosa. Primero, salimos de la pereza observando la naturaleza. Dice la Biblia, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Ve a la hormiga. Si tú eres perezoso, bueno, yo te digo, por favor, ve a un hormiguero, observa la hormiga, ¿qué es lo que dice la palabra? Dice, no, yo no tengo tiempo para ir por allá, tengo mucho sueño. No, hay que ir. Si tú quieres salir de la pereza, observa. Y lo que está diciendo allí la palabra del Señor es que cuando tú empiezas a observar un hormiguero o empiezas a observar las hormigas, dice que ellas no tienen capitán, ni gobernador, ni señor. Pero hay algo que sucede, es que ellas preparan en el verano su comida y recogen en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿Qué quiere decir? Que la hormiga se esfuerza cuando hay oportunidad, que la hormiga guarda cuando hay abundancia, que la hormiga se prepara para tiempos difíciles y entonces está allí luchando porque es su vida, porque hace parte de una comunidad. Cuando observamos la naturaleza y eso nos desafía. Alguien decía que una hormiga es capaz de cargar un peso hasta el doble de su mismo peso. Tú ves una hormiguita con una hoja gigantesca y la va llevando y la va llevando y la va llevando, y de pronto ven otras hormigas que van y vienen y como que algunas la cuidan o la orientan. Yo he visto eso, pero quiero que tú puedas decir, voy a observar las hormigas, y eso te va a desafiar.
¿Por qué? Porque pues en últimas, si recordamos las consecuencias que menciona la Biblia de la pereza, uno se da cuenta, pues ninguno quiere tener hambre, ninguno quiere tener escasez ni pobreza. Entonces hay que esforzarse. Amén. Eso es muy importante. Una segunda cosa que expresa Proverbios, cómo abandonar la pereza o cómo salir de la pereza, está en Proverbios 24:30 y lo está diciendo del verso 30 al 32. Dice: pasé junto al camino del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas, habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Dice: miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. El consejo a veces no viene porque pues le dicen a uno: vea, es que le estoy aconsejando, mire, es que él le va a dar un consejo, ojo, pilas. Entonces el consejo a veces para algunos se vuelve cantaleta y usted dice: no me moleste, ya, yo ya sé lo que tengo que hacer. Sí, pero nunca lo haces, perezoso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero cuando uno dice: yo debo salir de la pereza porque no quiero que mi vida sea un fracaso. Mire, yo he conocido perezosos que lo único que le pedían a Dios fue una esposa. Te voy a decir esto. Y conocimos un hombre así en la iglesia. Y siempre: es que yo lo que quiero es una esposa, que Dios me dé una esposa. Y una vez le dijo la pastora: usted no necesita una esposa. Usted lo que necesita es trabajar para poder mantener una esposa dignamente. Él dijo: no, pero es que yo quiero una esposa. Y ¿saben una cosa? Dios le dio la esposa. ¿Y sabe cuánto duró el matrimonio? No duró mes y medio, porque ella se fue de la ciudad, se fue del país y lo dejó. No aguanto más este perezoso. No aguanto más este hombre. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en lo que allí dice la palabra del Señor y tomamos consejo y decimos: uy, Señor, yo no quiero terminar así, yo no quiero estar sin trabajo, yo no quiero estar sin una esposa, yo no quiero estar sin una vida digna, yo no quiero estar sin propósito, yo no quiero ser infeliz, tengo que abandonar la pereza. Entonces levántate, y lo que la palabra del Señor está diciendo es que tú tienes que tomar una decisión. Proverbios 6:9 dice: ¿hasta cuándo vas a ser perezoso? ¿Hasta cuándo? Y yo te voy a decir hasta cuándo tú lo vas a hacer: hasta que tú decidas hacerlo. Por eso dice la Biblia en Efesios 5:14: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, porque la pereza termina siendo una experiencia de oscuridad, termina siendo una experiencia apocada, termina siendo una experiencia que no corresponde a los hijos de Dios. Levántate, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entrégale tu pereza a Él y dile: Señor, lávame con tu sangre, porque hoy quiero ser diferente para tu honra y tu gloria. Repite esta oración conmigo y dile: Padre, en el nombre de Jesucristo, te entrego toda pereza. Lávame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame de aquí en adelante a ser una persona sin pereza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.